Hola amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar razones y proporciones. Antes de trabajar razones y proporciones tenemos que recordar que esta es una herramienta que se utiliza para la regla de 3, muy utilizada también en la resolución de algunos problemas. Antes de ver razones y proporciones tenemos que buscar los fundamentos de esos dos conceptos que son magnitudes y cantidades. Empezaremos por ver qué son magnitudes y cantidades. Se entiende como magnitud aquella cualidad de los objetos que se puede medir, como el caso del peso, la masa, la gravedad, el volumen, la capacidad, etcétera, etcétera. Y las cantidades se refieren a la medición de esas magnitudes. Por ejemplo, 50 km por hora es la cantidad correspondiente a la magnitud velocidad. Cuando ya disponemos de estos dos elementos, magnitud y cantidad, podemos entonces establecer el primer concepto, que es el de razón. ¿Qué es una razón? Es la comparación de dos cantidades de la misma magnitud. Ejemplo de una razón: bueno, antes del ejemplo, primero miremos cómo se simboliza una razón. Tiene dos partes: A sobre B, y se entiende una razón como la comparación de dos cantidades de la misma magnitud en forma de cociente. Se puede escribir de esta forma, o también se puede escribir A con estos dos punticos y la B, que se lee A sobre B, o A es a B. La A se llama antecedente y el denominador, en este caso la B, se llama consecuente. Estos son los elementos correspondientes a una razón. Ejemplo de una razón: suponga que hay dos vehículos que se están moviendo, cada uno con una velocidad, pero decimos que la velocidad del vehículo 1 es la tercera parte de la velocidad del vehículo 2. Esto se puede expresar así: velocidad 1 con respecto a velocidad 2 están en la relación de 1 a 3. Es decir, la velocidad 1 es la tercera parte de la velocidad 2. Si, por ejemplo, la velocidad del vehículo 1 fuese 80 km por hora, ya podemos deducir que entonces la velocidad, esta sería 3 veces, o sea, 240 km por hora. Ahí estaría planteada la razón o la relación entre las dos velocidades. Miremos un ejemplo en el que podamos plantear el caso de las razones o relaciones. Supongamos que en un salón de clases de 40 estudiantes tenemos que ...15 son mujeres y el resto son hombres. Entonces podemos establecer algunas relaciones como la cantidad de mujeres con respecto al total. Y eso sería 15 con respecto a 40. ¿Qué significa? Que de los 40 estudiantes, 15 son mujeres. La ventaja es que esto se puede simplificar y llevar a grupos más pequeños que conserven la misma relación. Si lo simplificamos por 5, me daría quinta de 15, 3, y quinta de 40 es 8. Y aquí lo interpretamos
de la siguiente manera: de cada 8 estudiantes del salón, 3 son mujeres. La otra relación que se puede establecer es varones con respecto al total. Como vemos que 15 son mujeres, entonces quedan 25 que serían varones. O sea, la relación 25 con respecto a 40. Y eso quiere decir que de los 40 estudiantes, 25 son varones. Si lo simplificamos nuevamente, tendríamos entonces la quinta de 25 es 5 y la quinta de 40 es 8. Interpretándolo entonces de la siguiente manera: de cada 8 estudiantes del salón, 5 son varones. Y es lógico, porque si 3 son mujeres de los 8, entonces 5 son varones. Incluso se puede establecer una razón o una relación entre mujeres con respecto a varones. Es decir, por 15 mujeres hay 25 varones, que al simplificarlo va a quedar quinta 3 y quinta 5. Bueno, esto significa que a cada 5 varones le corresponden 3 mujeres en esa proporción, en esa razón entre varones y mujeres. Observemos que estamos utilizando la forma simplificada y que, de acuerdo con estas dos proporciones, conservamos que los numeradores me darían el total de estudiantes: 15 mujeres, 25 varones. En cambio, en este caso son independientes. Las 5 mujeres por una parte, los 5 varones por una parte y los 3 que complementan el grupo de 8. Eso sería lo correspondiente a una razón. Las proporciones, que van un poquito más allá, una proporción se considera como la igualdad de dos razones. En la igualdad de dos razones la expresamos de la siguiente manera. Esto es lo que sería una proporción. Igualdad de dos razones se escribe A sobre B igual a C sobre D. O también se puede escribir A es a B como C es a D. Ahora aquí los 4 términos reciben nombres distintos. Estos dos se llaman extremos y estos dos se llaman medios. Medios y extremos. Esos son los nombres de los componentes o de los elementos que componen a una proporción. Las proporciones tienen una tienen una propiedad que se llama propiedad central o fundamental, que es la que nos va a permitir después resolver problemas con esta herramienta. La propiedad fundamental de las proporciones dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, si se da esto, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces, en ambos sentidos, al multiplicar A por D, que son los medios, los extremos, es igual al producto de los medios B por C. En toda proporción se va a presentar esta propiedad. De manera que podríamos comprobarlo en algunas de las proporciones que tenemos por acá. Por ejemplo, veamos si esto es una proporción: 25 sobre 40 es igual a 5 sobre 8. Para comprobarlo simplemente aplicamos esta propiedad fundamental que nos dice que al multiplicar 25 por 8 debe dar el mismo resultado que 40 por 5. O sea, producto de los extremos igual al producto de los medios.
8 por 5, 40, 8 por 2, 16, 20. Y aquí 5 por 4, 20 y un 0, 200. Así que da el mismo resultado, por lo tanto, concluimos que esta es una proporción. Vamos a resolver una proporción en la que falte un término. Para eso se utiliza, por ejemplo, en la proporción x sobre 20 igual a 35 sobre 70, se nos pide encontrar el término que falte, es decir, la x, para que la proporción quede completa. Entonces procedemos a aplicar la propiedad fundamental, es decir, extremo por extremo, 70 por x o simplemente 70x y 20 por 35, igual a 20 por 35. Para despejar la x, recuerden que en algunas ocasiones hemos resuelto ecuaciones multiplicativas, dividimos ambos lados por 70, se cancela el 70 aquí, te va a quedar solamente x, y en el otro te va a quedar 20 por 35 sobre 70. Se puede multiplicar y después dividir, o se puede simplificar antes. Simplificando me va a quedar de la siguiente manera. Aquí simplificamos por 10, y ahora 35 tiene séptima y 7 también. 7 entre 7 me da 1 y 35 entre 7 me da 5. ¿Qué nos quedó? 2 por 5 sobre 1. 2 por 5 sobre 1. 2 por 5, 10 sobre 1 es 10, x igual a 10. Ese es el valor que estamos buscando. Si queremos hacer una verificación, comprobar, entonces vamos a la proporción original y reemplazamos el valor de x por 10. Tendríamos 10 sobre 20 igual a 35 sobre 70. Aplicamos la propiedad fundamental, lo simplificamos como queramos. Este por este sería 70 por 10. Y medio por medio sería 20 por 35. 70 por 10, 7 por 1 es 7 y 2 ceros 700. 2 por 35 me da 70 y un 0 700. Hemos comprobado ya que esto es correcto y entonces el término que faltaba es x igual a 10. Hasta ahí tendríamos las proporciones. Para un próximo video trabajaremos un poquito la aplicación de las proporciones. Hagamos una más acá que nos diga encontrar el término que falta y lo tendríamos aquí, por ejemplo. 30 sobre x es igual a 80 sobre 60. Al aplicar la propiedad fundamental tendríamos 80 por x igual a 30 por 60. Despejamos la x, ya sabemos que va a quedar x igual 30 por 60 sobre 80. Simplificamos por 10. Ahora tendríamos mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3. Nos quedó 30 por 3 sobre 4, o sea, 90 sobre 4. Al dividir 90 sobre 4, esto nos va a dar igual a 45 sobre 2, o sea, 22,5. 22.5. Ese es el valor de la x que hace falta allí. Entonces podríamos hacer la comprobación para verificar si esto es correcto o no. O sea, 30 sobre 22,5 es igual a 80 sobre 60. 22,5. 30 por 60 igual a 22,5 por 80. Aquí tendríamos 3 por 6, 18 y 2 ceros. Aquí tendríamos 8 por 5, 40, 8 por 2, 16, 20 van 2, 8 por 2, 16, 18. Aquí queda una cifra decimal. Después de este 0, quitamos el 0 y nos queda igual. Entonces, verificado que esto es correcto. Entonces, hasta una próxima ocasión.
para continuar con las relaciones entre magnitudes, regla de 3 directa y regla de 3 inversa. Hasta luego.